Hola, espero que estén bien, disfrutando del fin de semana. Les traigo el versículo de hoy que está en Salmos 32:1 y dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Como verán, vamos a hablar acerca del perdón. Este versículo empieza con la palabra bienaventurado. Y cuando busqué en el diccionario, bienaventurado significa afortunado, feliz, lo que nosotros podríamos decir bendecido, dichoso, pleno, satisfecho. Y como bienaventurado es más usado en términos cristianos, también le han dado una definición cristiana. Y dice que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. Y realmente es así, solo podemos ser dichosos, gozosos, felices, a plenitud, si esto viene de Dios. ¿Quién es bienaventurado? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada, a quien su pecado se le ha sido perdonado, a quien su transgresión se le ha pasado por alto, a quien no se le toma en cuenta su pecado. Para esto vamos a leer en Lucas 40:43. Jesús fue invitado a una casa. Estaba una mujer que se puso a llorar a los pies de Jesús y le estaba limpiando el pie con sus lágrimas y había derramado un frasco de perfume a sus pies. Entonces los que estaban alrededor, creo que unos estaban pensando: y si este que dice que es profeta de Dios supiera quién le está tocando los pies, no se dejaría tocar. Pero Jesús, que conoce los corazones, dice esto, ¿no? En Lucas 7:40-43. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Lo que Jesús está diciendo aquí a Simón es: bueno, había un hombre tipo prestamista, a quien le debían, traduciéndolo a nuestros tiempos, uno le debía $500 y el otro $50. Ninguno de los dos tenía para pagarle, y este les perdona la deuda. ¿Quién va a estar más agradecido? El que debía más, obviamente. Entonces Jesús respondiendo dice, ¿no? En Lucas 47:48, por lo cual digo que sus muchos pecados les son perdonados a esta mujer, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. No significa que cuanto más ames a Dios te va a perdonar, que Dios te va a perdonar más. Al contrario, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque somos conscientes cuánto nos ha perdonado Dios, porque somos conscientes en la situación en la que estábamos y de la situación que Dios nos sacó, de la vida que vivíamos, nuestra vida pasada y la vida que Dios nos ha dado en Él, porque su amor no está en duda. El amor de Dios no es lo que tiene que ser medida, porque su amor es infinito, porque sabemos que Dios nos ama a todos por igual. No importa cuán grandes sean tus pecados, cuán sucio te sientas o estés, cuando nadie más puede perdonarte, Dios puede hacerlo. Cuando quizás has hecho tanto daño que conscientemente ni siquiera tú mismo puedes ser capaz de perdonarte, y vives atormentándote y vives con la culpa y vives con esa gran carga. Hoy Dios quiere que sepas que no hay pecado tan grande ni inmundo que Dios no pueda limpiar o perdonar. Y aunque no pidas perdón todavía, quizás por la vergüenza o porque frente a la sociedad has cometido actos imperdonables en términos humanos, porque sabemos que vivimos en un mundo donde la maldad crece día a día. Cuando crees haber visto o escuchado las peores maldades que es capaz de hacer el ser humano, aparecen peores cosas, porque en el ser humano no hay esperanza.
Eso es que Dios nos dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestro pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, nos hace estar inmersos, ciegos, aislados del amor de Dios, del perdón de Dios. Por lo contrario, el perdón tiene hermosas consecuencias, favorables para nuestras vidas. Cuando aceptamos ese perdón, cuando recibimos el perdón de Dios, tenemos paz, verdadera paz, no una momentánea, tranquilidad, seguridad en Dios, seguridad en su perdón, sosiego, y el peso de culpa e inmundicia nos son quitadas. Lo que espiritualmente nos está ahogando, nos está matando, que es el pecado, poco a poco crece tanto que eso va a afectar a nuestro estado emocional. Es por eso que hay tanta depresión en estos tiempos, tanta inseguridad en los seres humanos, tanta incertidumbre, porque cargan con ese inmenso peso. Y por más que intenten buscar solucionar el problema físico e incluso emocional, si no solucionan su vida espiritual, eso va a seguir ahí, va a volver. Puedes como sobarte un rato la herida, pero eso va a volver porque solo estás como tipo tomando calmantes momentáneos. Pero sin Dios, sin el perdón de Dios, no vas a encontrar la paz verdadera. Vas a descubrir cómo se siente que ser quitadas y limpiadas esa inmundicia, esa culpa que te estaba ahogando, que te estaba asfixiando y que tú de repente no tenías respuesta y decías, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento este dolor tan fuerte? Y piensas que es algo emocional o quizás físico, pero es algo más allá. Es porque tu ser ha sido creado para tener una comunión con Dios y no la tienes a causa del pecado. Probablemente no seas el pecador más grande del mundo, pero hasta el pecado más pequeñito, si buscas excusarlo y seguir viviendo en ello, eso poco a poco crece en tu corazón, poco a poco te mantiene alejado de Dios. Pero si tú reconoces tu condición, vas a poder recibir el perdón de Dios, porque vas a ser capaz de pedir perdón a Dios y saber que solo su perdón te puede dar paz y tranquilidad. Además, como dice en este versículo, venid y estemos a cuentas, es hacer las paces con Dios, por fin, es poder estar en paz con tu Creador, frente a quien tenemos que dar cuentas y no podemos justificarnos nosotros solos. Como dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un versículo hermoso que te lleva a pensar, wow, sí, ¿no? Quizás cuando éramos niños vivíamos tranquilos, sin responsabilidades, qué debíamos de hacer, no teníamos deberes o cargas, ¿no? Porque nuestros padres eran los que se encargaban, bueno, con excepción de niños que sí trabajan desde muy pequeños. Pero de lo contrario, recién cuando somos adultos empezamos a experimentar esa carga, esa preocupación, el trabajo, el esfuerzo que debemos de cumplir, esas responsabilidades, y eso nos causa agotamiento físico. Y como nuestro cuerpo físico necesita descanso, un respiro de eso, a veces lo tratamos de aliviar de repente con entretenimientos, paseos, viajes, recreación, no sé, una aventura. Del mismo modo, cuando no sabíamos que pecábamos, también cuando éramos niños, no sentíamos carga. Pero a medida que crecemos, que somos más conscientes de nuestros pecados, y a pesar de que no quieras reconocer tu pecado, ese pecado ya se vuelve una carga y cada vez más se hace más pesada y crece día a día. Y solo Dios te puede quitar esa carga y darte paz al fin.
La solución completa no está en un psicólogo o un consejero. Ellos pueden ayudarte, ¿no? Como decía hace un momento, pueden ser como un calmante momentáneo, pero solo Dios a través del perdón puede limpiarte. Es una realidad, pero otro ser humano no puede ayudarte a descargar esa carga que llevas en los hombros, ese dolor, esa historia que está en tus hombros, ese resentimiento probablemente, o esas acciones que tú has cometido y que no te han perdonado. Tú mismo no puedes perdonarte sin importar en la condición que te encuentres, cuán grande sea ese peso que llevas por el hecho de no haber perdonado a otros o que otros no puedan perdonarte. Dios está dispuesto a darte su perdón. Él quiere sacarte de esa condición en la que te encuentras. Él quiere darte su amor. Y la pregunta es, ¿tú quieres? Y termina el versículo: cubierto su pecado. Pareciera que cuando dice cubierto su pecado dijera que está ocultando el pecado o encubriendo el pecado. Como tipo cuando tienes pereza y barres toda tu basura bajo la cama para que tu mamá no lo vea. Pero no se refiere a eso, se refiere a que a través de la muerte de Jesús en la cruz, nuestra culpabilidad, nuestro pecado, nuestra transgresión, que por la justicia de Dios nos lleva a la condenación, porque frente a Dios todos estamos condenados. ¿Tú serías capaz de pararte en un podio frente a Dios y decir, yo estoy limpio? A base de que nosotros somos condenados, a base de la ley. La ley es que nos muestra que nosotros hemos fracasado en cumplir la justicia de Dios. ¿Puede alguno decir, yo he cumplido por completo, o yo soy justo frente a esa ley, que es la ley de Dios? Y ninguno hay que pueda justificarse frente a esa ley de Dios. Nadie puede. Por eso es tan importante saber nuestra condición, conocer nuestra posición en esta historia. No tratarnos de justificar pensando, bueno, todos lo hacen. Bueno, en la actualidad ya es algo normal. No es un bebé todavía, solo es un pedazo de carne, así que sí puedo abortar. Pero cuando estás cometiendo asesinato, no, pero amor es amor. Además es un orgullo, es pecado, cuando es abominación a Dios. No, pero es una mentirita blanca. A nadie le hace daño cuando frente a Dios es pecado, cuando eso te aleja de Dios. Pero hay buenas noticias. A través de la muerte de Jesús en la cruz, nuestra culpabilidad, nuestros pecados, nuestra transgresión, todo eso Jesús lo pagó en la cruz. Y con el derramamiento de su sangre nos limpia y nos da justicia. Es como cuando te bañas, usas el agua y el agua te cubre por completo. Y no significa que el agua esté tapando tu suciedad, sino que te está limpiando de la suciedad. Así mismo Jesús se para frente a nosotros como un abogado y nos justifica, mostrando como prueba que Él mismo pagó nuestra condena, que debíamos haberlo pagado nosotros, que Él murió en la cruz en nuestro lugar cuando nosotros debíamos haber muerto. Él, de ese modo, cubrió con su sangre nuestro pecado y nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmos 32:1. Tienes la opción de ser dichoso, de ser feliz, de ser bendecido, de tener ese gozo a través del perdón de Dios. Que no te tome en cuenta tu pecado. ¿Qué vas a elegir? ¿Pedir perdón y recibir ese perdón? ¿Tener paz al fin? ¿Caminar con Dios? ¿O quedarte en el estado en el que estás? Sintiéndote miserable, inmundo, sucio. O quizás ni sientas, pero lo sabes. Y en lugar de salir de ese lodo, te sigues revolcando cada vez más, ensuciando cada vez más. Empieza por reconocer tu condición. Mientras no lo hagas, obviamente no vas a buscar a quien pueda sacarte de esa condición.
No llames bueno a lo malo para excusar tu pecado, que lo único que lograrás con esto es seguir en medio de la inmundicia, lo cual solo trae maldición para tu propia vida. Tú mismo haces que venga esa maldición sobre tu vida, porque tus acciones tienen consecuencias. Aunque parece increíble, sí se puede tener paz en este mundo, que está llena de tanta maldad, inseguridades, incertidumbres, desesperanzas, que ya no tiene salida para nada más. Pero Dios tiene una salida para ti. Dios quiere darte su amor, su perdón. Puedes tener un nuevo comienzo. Cuando estés a solas, quizás ahorita, no sé, cuando estés a solas y si todavía tú no has hecho esta oración, haz una oración parecida a esta o si quieres la misma, con tus propias palabras y con la sinceridad de tu corazón, habiendo comprendido el perdón de Dios. Dile a Dios: Dios, reconozco que soy pecador y que solo tú puedes perdonarme y limpiarme por completo. Reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero recibirte en mi corazón, recibir tu amor y tu perdón. Quiero dejar mi vida y dejar que tú me des un nuevo comienzo. Enséñame a caminar contigo. Quiero hacer las paces contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú ya has hecho esta oración y tienes el perdón de Dios, pues eres bienaventurado. No lo olvides.